santidad. Les saludamos con la paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este canal. Le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de poder seguir escudriñando juntos su palabra. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor en la congregación Monte Sinaí. Mi nombre es Araceli Pacheco Ramírez y el día de hoy continuaremos con el estudio sobre la carta a los Efesios. Pero antes de continuar, les invito a que ahí donde están, hagamos una oración, pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe a través de esta palabra tan hermosa como lo es la carta a los Efesios. Y ahí donde estás, amado hermano, amigo que nos ves, te invito a que inclines tu rostro y hagamos juntos esta oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan hermosa que nos concedes de poder escudriñar tu palabra, porque sabemos, oh Dios, que a través de ella tú nos hablas en todo momento, que a través de tu palabra tú tienes un mensaje hermoso para tu iglesia, para tu pueblo, para aquellos, Señor, que necesitan una palabra de aliento en estos tiempos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos de especial manera que todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra se quede guardada en su corazón, se quede como esa semilla que cae en tierra fértil para dar fruto abundante. Permite, Señor, que esa semilla de tu palabra caiga en esa tierra fértil y que llene los corazones de aquellos que la escuchan, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos estudiar juntos, entender tu palabra, Señor, pero sobre todo que se quede guardada en nuestro corazón y que cumpla el propósito para el cual, Señor, tú nos las has dado. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Y en esta ocasión estudiaremos el versículo que se encuentra en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. Ahí donde están, les invito a que abran las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, en Efesios 12:2, y le demos lectura juntos a este pasaje tan hermoso. Gloria a Dios. La palabra de nuestro Dios dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. Gloria a Dios. Y el tema de este fervorín del día de hoy tiene por título: ¿qué espíritu te gobierna? Es una pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué espíritu nos gobierna? La palabra de nuestro Dios en Efesios 12:2 nos habla acerca de un espíritu, acerca de la palabra de verdad. Pero para poder entender de lo que nos habla el apóstol San Pablo, guiado siempre por el Espíritu Santo, empezaremos por hablar un poco acerca de la ciudad de Éfeso. Primeramente, ¿qué significa la palabra Éfeso? ¿Qué significa la ciudad? ¿Por qué llevaba ese nombre? De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra Éfeso significa deseable. Y Éfeso era un puerto, era una ciudad portuaria, orgulloso, rico y activo, rival de Alejandría y Antioquía de Siria, construido cerca del santuario de una antigua diosa de la fertilidad conocida como Diana. Éfeso se convirtió en el centro de un culto oriental. La deidad que ellos adoraban había sido asumida por los griegos bajo el nombre de Artemisa o Diana, y esto lo podemos ver en la palabra de Dios en Hechos 19:24, donde nos habla un poco
acerca de qué deidad adoraban en esa ciudad de Éfeso. La palabra de nuestro Dios dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria a Dios. Éfeso se convirtió pues en ese centro donde se le rendía culto a aquella diosa. Y se convirtió también en ese lugar de peregrinaje para los adoradores que iban y venían de otra ciudad, todos ansiosos por llevarse talismanes y recuerdos. De ahí el próspero gremio de plateros que vivía de la fabricación de altares e imágenes en la ciudad de Éfeso. Y los hacían de plata, de la piedra que se suponía que era la imagen de Diana caída del cielo. Éfeso se apoyaba cada vez más en el comercio que seguía el culto, que se dedicaba a hacer imágenes, y decayó el comercio en su ya corrompido puerto. O sea, era una ciudad que ya estaba corrompida. En el primer siglo, Éfeso era una ciudad moribunda, viviendo como Atenas, de su reputación, un curioso lugar donde se reunían las antiguas y nuevas religiones de Oriente y Occidente. Esa era la ciudad de Éfeso. Como podemos ver a grandes rasgos, pues era una ciudad pecaminosa, llena de pecado, llena de idolatría, y esa se había convertido en su principal fuente de ingresos. Siendo un puerto mercantil, dejaron de lado todo esto para fabricar objetos de idolatría. ¿A qué les suena esto? ¿Les suena familiar? Recordemos por un momento de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Dónde estábamos antes de venir a conocerle? ¿Qué éramos antes de que Él llegara a nuestra vida? Muchos de nosotros, así como la ciudad de Éfeso, estábamos entregados totalmente a la idolatría. Pero no solo a esto, sino que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, de sus versículos 9 y 11, algo de lo que nosotros éramos. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Porque todo eso éramos muchos de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor, por su gracia, por su amor tan grande, nos ha salvado y nos ha traído a su presencia. Aleluya. Claramente nos menciona esta palabra lo que éramos, dónde estábamos y lo que hacíamos. Andábamos en caminos de desobediencia, de desorden, alejados completamente de Dios. Esa es la corriente de este mundo, de lo que nos habla el apóstol San Pablo. Muertos en nuestros delitos y pecados, porque recordemos que cuando estamos alejados del Señor, estamos muertos espiritualmente por el pecado de Adán. Nuestro pago antes de conocer al Señor era la muerte eterna, pero por esto vino nuestro Señor Jesucristo, a librarnos de ese futuro incierto y trágico a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Porque todo eso éramos muchos de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor, por su gracia, por su amor tan grande, nos ha salvado y nos ha traído a su presencia. Aleluya. Claramente nos menciona esta palabra lo que éramos, dónde estábamos y lo que hacíamos. Andábamos en caminos de desobediencia, de desorden, alejados completamente de Dios. Esa es la corriente de este mundo,
de lo que nos habla el apóstol San Pablo. Muertos en nuestros delitos y pecados, porque recordemos que cuando estamos alejados del Señor, estamos muertos espiritualmente por el pecado de Adán. Nuestro pago antes de conocer al Señor era la muerte eterna, pero por esto vino nuestro Señor Jesucristo, a librarnos de ese futuro incierto y trágico a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora bien, también nos dice este pasaje que andamos conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. ¿De quién nos está hablando? ¿Quién es este príncipe? ¿Por qué dice la palabra de Dios que es un príncipe? En 2 Corintios 4, en sus versículos 3 y 4, lo podemos ver. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria al Señor. En mí, tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Nos habla la palabra de Dios de un Dios, dice, pero lo remarca como el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Y quién es el Dios de este siglo entonces? Se trata del enemigo de nuestras almas, porque Él es quien tiene influencia de alguna manera sobre este mundo. Él es quien domina los corazones incrédulos, el que fomenta las falsas doctrinas, la idolatría, las filosofías humanas que niegan la existencia de Dios, y nos dice la palabra de Dios que es un príncipe al cual se le ha dado la potestad de parte de Dios. Pero no es mayor que Él, no es mayor que nuestro Señor Jesucristo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siendo Él quien tiene una gran influencia sobre este mundo, podemos entender un poco más el porqué de todo lo que nos rodea actualmente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto sufrimiento? Todo lo que envuelve al hombre lo ha ido alejando poco a poco de nuestro Señor Jesucristo, cediendo el lugar al enemigo de nuestras almas. Sin embargo, no debemos confundirnos, ya que Él no tiene ninguna autoridad ni poder sobre nosotros, sobre la vida de sus hijos. Lo que sí ha hecho es que ha cegado el entendimiento de los hombres utilizando la idolatría, algo que sin lugar a dudas Dios aborrece. Por eso la exhortación de San Pablo a la iglesia de Éfeso a ya no regresar más a esos caminos que nos hubiesen conducido a la muerte eterna, a la total separación de Dios para con nosotros. Pero ¿cuál es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Porque la palabra de Dios nos habla de un espíritu, dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu es el espíritu de muerte, porque recordemos que practicar el pecado nos llevará a la muerte eterna, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Si no nos arrepentimos, ese espíritu es el que mora en los corazones del hombre que viven practicando aún las obras de la carne, desobedeciendo, del hombre que se siente más que Dios, que se enaltece, de aquellos que han endurecido su corazón y que creen en el poder de las imágenes hechas a manos de hombres pecadores, objetos que no tienen ningún poder, en los cuales han depositado su fe antes que en Dios. Esos son llamados hijos de desobediencia, porque han sido desobedientes para con Dios el Padre, pero obedientes al príncipe de las tinieblas. Recordemos, amados hermanos y amigos, que la palabra de Dios es muy clara cuando se refiere a la idolatría, y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, sus versículos 4 y 5, que a la letra dicen: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria al Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor. Y en Isaías 46, en sus versículos 6 y 7, nos habla también acerca de la idolatría. Y dice la palabra de nuestro Dios: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Las imágenes no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad. Y dice la palabra de Dios que muchos hombres tienen que cargarlas porque no pueden caminar solas. Y que son hechas por manos de hombres, y muchos de ellos pecadores. El pueblo de Israel se dejó llevar también por la idolatría y sufre y seguirá sufriendo las consecuencias de esa falta tan grande, porque ciertamente no podemos darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón a nadie más. Recordemos que nosotros fuimos creados para darle toda gloria y honra. Nuestra vida le pertenece desde la eternidad. Y en el Salmo 16, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Gloria al Señor. Ni en mis labios, dice, tomaré sus nombres. Se multiplicarán los dolores, dice la palabra de Dios, una sentencia muy fuerte para aquellos que se acercan a otro Dios, que adoran a otro Dios, que practican todavía la idolatría. Finalmente, amado hermano y amigo, puedes hacerte la siguiente pregunta, de acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Qué espíritu gobierna tu vida? ¿Aún te desvías del camino del Señor, de ese camino que Él te ha trazado? ¿Aún dudas en tu corazón por todo lo que escuchas? ¿Aún practicas la idolatría? ¿Ofendes a Dios con tus actos? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 18, gloria a Dios, dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Timoteo 2, del 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Al mirar tu santidad. La palabra de nuestro Dios nos exhorta a presentarnos como obreros aprobados. ¿Qué es lo que nos aprobará? La presencia de su Santo Espíritu guiando nuestra vida. El espíritu de obediencia, el espíritu de fe, que solamente vienen de parte de nuestro Dios. Aleluya. Y en 2 de Timoteo 2, versículos del 22 al 26, la palabra de nuestro Dios nos hace una exhortación muy hermosa. Dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Somos transformados a tu imagen al mirar. Gloria al Señor. Mientras sigamos haciendo la voluntad del enemigo de nuestras almas, dice la palabra de nuestro Dios que seguiremos estando cautivos. ¿Cómo vive una persona en cautiverio? Sufriendo. Sin embargo, nuestro Dios nos pone la respuesta que necesitamos. Dice, huye, aléjate, apártate de aquello que te hace caer y ofende a Dios. Y en cambio, practica la obediencia. No seamos insensatos como aquella ciudad de Éfeso. Siendo tan deseada por otras ciudades, se corrompió al practicar la idolatría y multitud de pecados. Recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, qué éramos antes de conocerle. La palabra de Dios llegó a esa ciudad y hubo grande bendición, porque la iglesia de Éfeso creció gracias a Dios. Hubo milagros, señales, maravillas, prodigios. Hubo grande bendición. El Señor derramó grande bendición sobre aquellos corazones que entregaron su vida realmente al Señor, que se apartaron de la idolatría, que se alejaron de lo que le ofende a Dios. Y es lo que el Señor anhela hacer en tu vida, transformarla totalmente y la de toda tu familia. La promesa no solo es para ti, sino también para tu familia. Trasciende aún más allá. Y nos preguntamos, ¿dejarás que el Señor lo haga? ¿O seguirás siendo guiado por ese espíritu de muerte? Que lo único que nos conducirá será esa muerte eterna, esa total separación para con Dios y nosotros. ¿Anhelas que el Espíritu de Dios te gobierne? ¿Que el Espíritu de Dios gobierne tu vida? Vamos a darle gracias a Dios y pidámosle en esta oración que sea su Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios el que guíe en todo momento nuestra vida, aún en medio de las tribulaciones que nos suceden en estos tiempos. Él debe ser nuestro guía. Esa debe ser nuestra confianza, que estamos siendo guiados por su Espíritu Santo y que su palabra eterna está en nuestro corazón y que la debemos poner en práctica. Aleluya. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes, oh Dios, un camino aún más hermoso de lo que nosotros alguna vez soñamos. Que tú tienes planes, dice tu palabra, de bien para nuestra vida. Que tú anhelas que seamos transformados totalmente, que seamos regenerados en todos los ámbitos de nuestra vida. Permite, Señor, que nuestro corazón, que nuestro ser pueda, Señor, darte ese lugar que tú te mereces. Que nuestro corazón, oh Dios, solo existas tú. Que no le demos lugar a nadie más. Que solo a ti, Señor, te alabemos en todo tiempo, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Permite que nuestras vidas se acerquen completamente a tu presencia, que podamos entregarnos, Señor, a ti totalmente, porque así tú lo anhelas, Señor. Anhelas que nuestra vida sea bendecida, sea transformada. Y nos pides, Señor, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestro corazón en todo tiempo. Que sea tu Espíritu Santo el que gobierne nuestra vida, el que nos ayude y nos sostenga en todo momento. Permite pues, Señor, que seamos diligentes, que seamos obedientes, que estemos atentos, Señor, a escuchar tu palabra, pero sobre todo a ponerla por práctica, a ponerla, Señor, en obra en todo tiempo, y que seas tú guiando nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Permite que los corazones que han escuchado esta palabra se queden, Señor, con esa bendición en su vida. Que tú llenes cada corazón, que tú muevas, Señor, las vidas, que tú hables al corazón necesitado y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Les agradecemos, amados hermanos y amigos, que nos sigan a través de este canal y que podamos recibir sus comentarios, sus peticiones de oración. Es muy importante que dejen su comentario, que dejen lo que ustedes necesitan, que llevemos en oración. Hay muchas necesidades, pero también el Señor se sigue manifestando de hermosa manera en la vida de su iglesia, en la vida de sus hijos. Si tú anhelas, si tienes una necesidad, si anhelas ver un milagro en tu vida, el Señor te lo ha de conceder. Les invitamos pues a que nos sigan acompañando en cada uno de los estudios, y todo es para la gloria y honra de nuestro Dios. La paz de Dios, hermanos. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor.